Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, nos reunimos hoy como una sola familia para celebrar la solemnidad de todos los santos. Unidos con gozo, comencemos esta celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en esta gran solemnidad 1 de noviembre estamos iniciando ciertamente nuestro mes de noviembre y celebramos hoy a todos los santos. Hoy la Iglesia nos invita entonces a que, mirando a nuestros hermanos que nos han precedido y que hoy están en los altares, y aquellos santos también, queridos hermanos, que son anónimos. Estallare con la ñanderoga, pues lleva a nuestras abuelitas, personas santas, personas que nos enseñaron a vivir en el camino de la verdad, en el seguimiento de Jesucristo y sobre todo en la honestidad. Así es que vamos a pedir por intercesión de todos los santos, a ver si tenemos la fuerza para salir de todo aquello que nos lleva por el mal camino, sobre todo de la corrupción. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que Oración. Dios omnipotente y eterno, que otorgas a tu Iglesia la alegría de celebrar en esta solemnidad los méritos y la gloria de todos los santos, concede a tu pueblo, por intercesión de todos estos hermanos nuestros, la abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente
llevando el sello del Dios vivo, y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: «La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero». Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Benditos los que buscan al Señor. Benditos los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Porque Él la fundó sobre los mares, Él la firmó sobre las corrientes del océano. Benditos los que buscan al Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Benditos los que buscan al Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Benditos los que buscan al Señor. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea y de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí estamos nosotros nada más y nada menos, ¿verdad? Con el Evangelio de San Mateo, conocido, ¿verdad?, como las bienaventuranzas, capítulo 5. En primer lugar, tenemos que entender y tenemos que saber que a Jesús se le está presentando como el nuevo Moisés. Estas 8 bienaventuranzas significa, antes que nada, el número 8 significa siempre resurrección, lo completo, ¿verdad? 8. El 7º era el día de la creación. El 8 significa esa creación renovada, resucitada. El 8º día, ¿verdad? La resurrección del Señor. Y bueno, así, queridos amigos, aquí tenemos también 8 bienaventuranzas. El nuevo Moisés, superare con la de Yara Uyupina, se sube a la montaña. Aquí es la multitud la que va detrás de Jesús porque quiere escuchar y quiere entender cuál es este evangelio, cuál es esta buena noticia. Se acercan y Jesús dice, abre la boca. Es otra expresión también maravillosa que utiliza el Evangelio de San Mateo. Ciertamente que San Mateo hay hojaína para los judíos, entonces el Antiguo Testamento, Dios que crea, Dios crea a través de la boca, de la palabra. Y dijo Dios, Vayomer Elohim, hebreo, ¿verdad? A través de la palabra, Dios que está creando. Entonces, queridos amigos, aquí Jesús, que a través de la palabra se dirige, se sentó, abrió la boca, dijo, es decir, que Jesús nos está proponiendo una nueva creación. La Macarios, felices. ¿Y quiénes son estos felices, queridos amigos? Y justamente alma de pobres, ¿verdad? La pobreza interior quiere decir el reconocernos y sabernos quiénes somos nosotros. ¿Verdad? Entender y saber. Para conocer a Dios, nosotros primero tenemos que conocernos a nosotros. O mejor dicho de otra manera, en la medida en que ñande yeikua maba ñande, upebe ñande ikatuya eshaya maba peñande yara. Reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestra poquedad, queridos hermanos. Opea que dicen felices los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Upea dicen upear el añañepiata lleva ante nuestras limitaciones y que tu hanguaisha ya ubero guataja ya ¿verdad? Que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Esta es una de las bienaventuranzas, ñande ya coco avena. Ya la tiempo suficiente y que tu hanguaisha ya sea 1 a 1. Pero nos va hablando de esta riqueza y de esta propuesta del Evangelio, el Macarios, la felicidad en la medida en que nosotros nos comprometemos. Así verdaderamente, queridos amigos, seremos felices y haremos
que el reino de Dios se haga presente en medio de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que procure dar testimonio de sencillez y solidaridad con los más pobres, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestro Papa, los obispos, diáconos y sacerdotes, para que estén abiertos a compartir la esperanza de la salvación con todos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la experiencia de compartir con los más necesitados, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte al celebrar hoy la fiesta de todos aquellos que gozan ya de tu vida inmortal. Y concédenos experimentar siempre su protección y su ayuda en nuestro camino hacia ti.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque hoy nos concede celebrar la gloria de todos los santos, asamblea de la Jerusalén celestial, que eternamente te alaba. Hacia ella, peregrinos en la tierra, nos encaminamos alegres, guiados por la fe y animados por la gloria de nuestros hermanos. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron
en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De tu gloria y de
Oración final. Dios nuestro, fuente única de toda santidad y admirable en todos tus santos, haz que este sacramento nos encienda en el fuego de tu amor y nos prepare para la alegría de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.